Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Estamos ya listos, dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Le vamos a rogar al Señor que nos hable. Abran su corazón, hermanitos, y nos disponemos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos en tus manos. Venimos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Tú nos das la vida, nos das entendimiento, sabiduría, a través de tu Espíritu Santo. Señor, puedes hablarnos en esta hermosa mañana. Gracias por mis hermanitos que ya se conectaron, Señor. Padre mío, ministrales sus corazones. Hoy, Padre mío, enséñanos, Padre, conforme a tu Escritura. Estamos en tus manos, en ese nombre que es sobre todo nombre, y tu Espíritu Santo está para guiarnos. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas capítulo 9, desde el verso 43. El verso 43, hermanitos, ayer también lo vimos en la transmisión, porque era con la que culminaba ese pasaje, pero es parte también del siguiente pasaje. Es el contexto que viene a continuación. En esta ocasión, hermanitos, este verso usted lo podrá notar en su Biblia. Este versículo está dividido y es el mismo que da pie al tema que vemos hoy. El tema es palabras veladas. Y dice así la palabra del Señor, Lucas 9, 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Luego dice el mismo verso: estando todos maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre estas palabras. Amén. Hermanitos amados, esto nos lleva a un tema, pues algo profundo a la vez, algo, hermanitos, complicado para el ser humano, pero también algo grandioso de parte de nuestro Señor. Hermanitos, las palabras del Señor anticipaban lo que iba a pasarle, a acontecerle, y podemos decir también que eran profecía a largo plazo, pues desde los profetas mayores y menores, 500 años antes, hermanitos, de que Él viniera en carne, ya hablaban de Él y de lo que iba a padecer. Hermanitos, esas profecías ya estaban aclarando a los judíos qué iba a pasar con Hamashiach, o también conocido por ellos en el Antiguo Testamento en cuanto a esas profecías como el siervo sufriente. Ya estaba, hermanitos, pero aquí nos lleva a un tema algo importante, muy importante. Es, hermanitos, nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Qué hay, hermanitos, en nosotros en cuanto a la palabra de Dios? Si la recibimos, si la entendemos, si la creemos, si nos está revelada, hermanitos. Con esto voy a abrir un breve paréntesis, hermanitos, para que usted lo pueda entender todavía más. Antes, hermanos amados, esto es un paréntesis, no me salgo del tema. Antes, hermanitos, Dios había dado ya la escritura, la profecía. Me voy a referir al profeta Daniel. El profeta Daniel recibió profecía, pero, hermanos amados, el Señor le estaba profetizando mucho, le estaba dando mucho de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Entonces, hermanitos, le voy a llevar a Daniel 12, versículo 8, para que usted vea acerca de esta situación de nosotros con la profecía
con la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 8 dice: yo oí, pero no entendí. Eso decía el profeta Daniel. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hermanitos, ¿puede usted asimilarlo? A simple vista, este Daniel recibió profecía, pero no la entendía. Y hermanos amados, profecía mesiánica, profecía de los últimos tiempos, profecía escatológica, profecía acerca del Señor Jesús, acerca de Israel, acerca de la restauración de Israel. Pero él decía que no había entendido. Entonces, hermanitos, el Señor le responde en el verso 9, Daniel 12:9. Le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Está la palabra, está la escritura, está la profecía, pero está sellada y habla hasta el tiempo del fin. ¿Qué es eso, hermanitos? Que el libro de Daniel, la profecía de Daniel, no se iba a leer sino hasta el tiempo del fin. No, ya estaba, por así decirlo, a la disposición esta profecía para los antiguos de ese tiempo y hasta el último tiempo. Pero estaba sellada esa profecía. ¿Qué quiere decir sellada? No quiere decir que el libro o rollo estaba sujeto con sellos, como en el caso de Apocalipsis, el libro con sus 7 sellos, que habría que desatarlos para poder abrirlo. No, no es que estaba cerrado físicamente, sino que estaba sellado para no ser entendido. No había, hermanitos, la revelación de la interpretación correcta en ese entonces, sino hasta el tiempo del fin. Por eso se le dijo: pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amén. O sea, esta profecía, hermanitos amados, no se iba a entender por más que escudriñaran, sino hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Nuestro tiempo, hermanitos. Ahora, ya con muchos elementos y con la revelación del Espíritu Santo, ya se puede ver el caso de la profecía de Daniel. Incluso, hermanitos, dentro de la historia que se narra, también, hermanitos, se registra. Todo es verídico, todo, hermanos amados, aconteció así. Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. Cierro ese paréntesis. Hermanitos, cuando Dios habla, hay palabras que no se pueden entender. Bueno, en el caso de Daniel, la profecía, porque estaba sellada, nadie las podía entender. Me atrevo a decir, hermanitos, que si hace un siglo, hace 100 años, los cristianos leían el libro de Daniel, no lo entendían en su totalidad, porque todavía no era el tiempo del fin. Ahora ya no está sellado el libro de Daniel, ahora ya se puede entender. Bueno, hermanitos amados, las palabras del Señor Jesús no las entendían, estaban veladas. Pero ¿por qué, hermanos amados? Incluso, hermanitos, en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, el primer caso de lo que fue sembrado junto al camino, la semilla junto al camino, son las que oyen la palabra pero no la entienden, dice la Escritura, y viene el enemigo y roba lo que fue sembrado, esa palabra que fue sembrada. Entonces, hermanitos, es un grande peligro y a la vez, hermanitos, algo terrible no entender la palabra de Dios. Hay palabra que no se entiende porque es disposición de Dios, como en el libro de Daniel, el Señor dispuso que estuviera sellada esa palabra, no entendible, no entendida, sino hasta el tiempo del fin, nuestro tiempo. Ahora, estas palabras, hermanitos, pues no eran más allá, eran muy claras, o sea, no eran bastante difíciles de entender, no, eran claras.
muy claras, pero no las entendían. Dice la palabra del Señor, verso 44, estamos en Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, en nuestro lenguaje, como diciendo, pongan mucha atención. Grábense esto. Dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Señor estaba anticipándoles lo que iba a sufrir, para que ellos no se turben, para que ellos no se asusten, para que no se llenen de duda. Hermanitos amados, como predicador, eso es lo que también me ha tocado ver en nuestra generación. He visto hijos de Dios angustiados, apurados, afligidos, hijos de Dios, hermanitos, que pasan tribulaciones fuertes. Pero eso no me sorprende para nada, porque dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no me sorprende, hermanitos. Lo que me sorprende es la ausencia de palabra de Dios en sus vidas, en sus bocas, en sus corazones. O sea, un atribulado no habla palabra de Dios. Debería de hablarlo. Debería de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temeré porque mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía. Debería decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Debería de decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, debería de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no, mis hermanitos, parece que la palabra que han recibido, que se ha predicado, no se guarda en el corazón. Cuando yo oigo a un cristiano tomar medidas, decisiones, rumbos, hermanos amados, basado en lo que piensa, lo que oyó, lo que vio, lo que le dijeron, pero no hay ningún fundamento bíblico para hacer lo que va a hacer, me preocupa. Porque quiere decir que no hay palabra de Dios en su corazón, la cual fundamente la decisión. Y hermanitos, sin salirme de tema, cuando se toman decisiones, ¿en base a qué se toman? ¿A la dirección de la palabra del Espíritu Santo? ¿A fundamentos bíblicos, convicciones de la Escritura? ¿O a presión, dolor, sufrimiento, desesperación? En otras palabras, basado en su corazón. Tomar decisiones basadas en el corazón es muy riesgoso, hermanitos, porque el corazón es engañoso, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y aquel cristiano que toma una decisión porque sintió, un día está arriba, otro está abajo, otro día está adelante, otro día está atrás, llevado por doquiera como las ondas del mar. Porque, hermanos amados, no tiene fundamento. Pero si va a tomar una decisión un hijo de Dios, consultó al Señor, ¿qué palabra, bajo qué fundamento va a hacer lo que hace? O sea, ¿qué decisión toma basado en la palabra del Señor? ¿Cuál palabra? Voy a hacer esto porque escrito está, voy a hacer aquello porque el Señor me ha dicho en su palabra, no en sentimientos, no de que yo siento, o que se diga siento en mi corazón. No, el corazón es engañoso, es circunstancial, es volátil, es voluble, es mutable, cambia el corazón. Mejor sujétese a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien. Ahora, gente que no tiene palabra de Dios, es, hermanitos, pues la preocupación de que no haya quedado bien sembrada, o que se oyó la palabra, pero no se entendió. Y al no entenderla, ¿quién la va a vivir? Ahora, del entendimiento pasa al corazón. No hay palabra de Dios en el corazón sin antes haberla entendido. Toda palabra que usted oye, que escucha, cuando abre sus oídos, está atento, porque escrito está, oirás atentamente la voz de Jehová tu Dios. Atentamente, dice Deuteronomio 28. Bueno, ya que la oyó,
la entendió con la ayuda del Espíritu Santo. Ya que entendió, ahora se guarda en el corazón. No hay palabra de Dios en el corazón, palabra que no haya entendido uno. Si no la entendió, no pasó a su corazón. Si entendió la palabra, se quedó depositada en su corazón. Y ahí, cuando usted necesita palabra de Dios, el Espíritu Santo le recuerda a usted las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le recuerda de lo que estaba guardado en su corazón, no de lo que nunca entendió, sino de lo que entendió, creyó, y ahora esa palabra está en su corazón. Por eso la tiene en su boca, por eso la vive, la cumple, la recuerda. Por eso esa palabra le da luz, es lumbrera a su camino, lámpara a sus pies. Pero si no entendió esa palabra, ¿cómo va a guardarse en su corazón? Y cuando haya, hermanitos, situaciones terribles y también ataques del enemigo, ¿con qué se va a defender? Si la palabra es la espada del Espíritu, ¿de dónde el Espíritu Santo va a sacar de lo que usted había guardado en su corazón? Si no hay nada guardado, porque no entendió la palabra. Ese es el grave problema de no entender la palabra. Pero vamos a ver la causa por qué no se entiende la palabra. Dice, hermanitos amados, verso 45. Pero ellos no entendían estas palabras. ¿Por qué no las entendían? Tan claro, usted lo oye. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, de pecadores. ¿Cuál es el problema? Se entiende, está anticipando. ¿Y por qué varias veces, hermanitos, nuestro Señor les anticipó? Para que ellos, hermanitos, estuvieran fuertes, firmes, y eso no les causara tropiezo. El acontecimiento de todo el dolor sobre el Señor Jesús no les causara turbación ni tropiezo. Cuando un hijo de Dios, hermanitos, no creyó, no recibió, no entendió la palabra, se asusta. Y, hermanitos, los voy a decir con mucho amor y con mucho respeto. No estoy menospreciando, hermanitos, ni juzgando a nadie. Pero si uno no tiene palabra, ¿qué pensamientos hay en su mente cuando es atribulado? ¿Qué piensa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro esto? Y empieza a desesperarse. Pero, hermanitos, siempre retumba en mi corazón esta palabra del Señor Jesús. Ya os lo había dicho antes. Ya os lo había dicho antes. Yo ya te lo había dicho, pero no lo habías entendido tal vez. ¿Por qué te turbas? Por ejemplo, hay grande turbación en nuestros días por la crisis económica, la crisis moral, la crisis de muchas cosas. Pues estamos en el tiempo de apostasía y tiempo último. Ya nos lo había dicho el Señor, que va a haber, hermanitos, todo este tipo de cambios, de deficiencias, carencias y crisis. ¿Por qué nos turbamos entonces? Como si no supiéramos lo que había de acontecer, si el Señor nos ha dicho y nos ha mencionado, ya os lo había dicho antes. ¿Por qué se turba tu corazón? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te maravillas? ¿Por qué te sorprendes? ¿O por qué te escandalizas? Si ya te lo había dicho. Había dicho que los hombres iban a matar unos a otros, que el amor de muchos se iba a enfriar, que iba a faltar fe. Cuando yo viniera, hallaré fe en la tierra, decía el Señor Jesús. Ya te lo había dicho, que iba a haber hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares, que los hombres se aborrecerán unos a otros se entregarán, que los hijos harán morir a los padres, que iba a haber hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, falsos profetas. Ya te lo había dicho. Ahora, cuando a ti te pasa, ¿por qué te turbas? Porque así está escrito en el libro de los Salmos. Dice, ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí?
confía en Jehová, porque aún he de alabarlo. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hermanos amados, para eso necesitamos recordar la palabra del Señor que Él ya nos había dicho. Hermanitos, ¿puede usted imaginar la noche que fue entregado el Señor Jesús? Que el Señor Jesús les habló de la profecía. Él les dijo: de cierto os digo que todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Les anticipó: se van a escandalizar, va a haber un escándalo en ustedes en esta noche que se ha entregado. Y hermanitos, hasta dijeron: no te vamos a negar, Señor, contigo hasta la muerte, decía Pedro. Pero sí se escandalizaron. Grande escándalo. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué vino una turba? ¿Por qué Judas le dio un beso al Señor Jesús? ¿Por qué lo esposaron? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué no se defendió? Como Elías, cuando venían a arrestarlo, hizo descender fuego del cielo a 50 soldados, luego otros 50. Eliseo también. Pero ahora, ¿qué pasa? Un profeta nadie lo puede tocar. Y ahora hasta se deja atar y se lo llevan arrestado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se deja que lo traten como alguien? Y uso este término porque es bíblico, hermanitos. ¿Por qué se deja tratar como alguien maldito? ¿Por qué se deja poner en el madero si él es bendito, hijo de Dios? ¿Por qué se deja clavar las manos? Sus manitas son santas. ¿Por qué permite que lo escupan, que lo ultrajen, que le arranquen la barba? ¿Por qué permite que lo escupan? ¿Por qué permite que lo maldigan? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no tiene dignidad, autoestima? ¿Por qué permite todo eso? ¿Qué testimonio está dando a los justos, a los que creen? Los que creen en Dios ahora se van a desalentar porque van a ver que al justo le va mal. ¿Por qué permite que lo maten? Y hermanitos, ese tipo de escándalos en el interior de los discípulos. Entonces el Señor Jesús les anticipaba: me van a matar, voy a ser entregado en manos de hombres, los hombres me van a maltratar, voy a ser entregado en manos de pecadores, se van a burlar de mí, me van a maldecir, me van a escupir y voy a morir. ¿Cuántas veces, hermanitos, mencionó y anunció su muerte? Voy a morir en manos de pecadores. Pero también aclaraba: nadie lo mataba, nadie le quitaba la vida, sino que la daba en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué les decía esto anticipadamente? Para que cuando llegara el momento ellos se acordaran: el Maestro dijo esto, el Señor Jesús dijo esto, así que no se preocupen, ya nos lo había dicho. Ya estaba esto anticipado, ya estaba escrito y estaba profetizado. Y él varias veces mencionó: es necesario que todo esto acontezca, es necesario. Entonces, hermanitos, había palabra que los anticipaba, prevenía, preparaba para la noche más oscura, más terrible, profetizada: serán dispersadas las ovejas, o sea, los discípulos amados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ellos, hermanitos, no tomaron en cuenta esa palabra? ¿Por qué no la entendieron? Y es lo que dice, versículo 45, Lucas 9:45. Pero ellos no entendían estas palabras tan sencillas, pero no las entendían. Dice: pues les estaban veladas para que no las entendieran. Para que no las entendieran. Hermanitos amados, bueno, ahora entendemos algo más. Por disposición de Dios estaban veladas estas palabras a las mentes de ellos para que no las entendieran. También para cumplimiento de la palabra. Porque si las hubieran entendido, hermanitos, habrían corrido, lo habrían abandonado. Pedro lo habría negado 3 veces. ¿Lo habrían abandonado, hermanos? ¿Se habrían dispersado las ovejas? No.
Porque el que tiene la palabra no huye, no corre, tiene un fundamento, no teme, porque está escrito, y tiene fe en el Señor y confía en el Señor que la palabra es perfecta y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que lo que Dios nos ha profetizado, anticipado, se va a cumplir, se tiene que cumplir. Pero el Señor Jesús en otra ocasión dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanitos, el que cree en la palabra confía, porque Cristo ya venció al mundo. No entiende la palabra, se escandaliza, se echa a correr, se desespera, está que corre, está que quiere huir, está que quiere renunciar, está que quiere escapar, porque no hay palabra de Dios en su vida. ¿Se acuerdan, hermanitos, del profeta Elías? Yo admiro mucho a Elías, hermanitos, y me identifico mucho con él y con sus sufrimientos. Hermanos amados, no juzgo al profeta Elías, solamente le pongo ejemplo, hermanitos. Cuando Elías, a través de su oración, hizo que el Padre descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, la ofrenda, hermanos amados, luego mató degollando a los 400 profetas de Baal. Hermanos amados, luego llovió, después de 3 años y medio sin llover. Ahora, en ese momento, cuando llegó una amenaza, un mensajero de Jezabel le dijo: mañana a esta hora estarás tú como ellos, como los que tú mataste. Y juró por sus dioses, Jezabel, esa mujer impía, que a esa hora ya estaría él muerto también. Hermanitos, nótelo usted y lo lee en su casita. Este Elías, en ese instante, solamente oyó una palabra. ¿Y de quién era? Del enemigo en la boca de Jezabel. Esa palabra de: te voy a matar. Y hermanitos, Dios sabe por qué. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es perfecto en todos sus caminos. Hermanos amados, no hubo palabra de Jehová en ese momento que le dijera: no temas, estate quieto, yo te voy a defender, contigo estoy para librarte, no te muevas, verás lo que voy a hacer, esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, pelearán contra ti, pero no te vencerá Jezabel. No hubo palabra de nuestro Padre en ese momento, hermanitos. En otras palabras, Elías no sabía qué hacer, hermanos amados. Faltó palabra de Dios en ese momento. Me estoy refiriendo, hermanitos amados, en Primera de Reyes capítulo 19. Es cuando recibe la amenaza de esta mujer. 19:1, verso 2, verso 3, todo el 19, hermanitos. En ese momento de la amenaza, del peligro, no hubo palabra de Jehová. Dios sabe por qué no le dio palabra. Se lo leo rápidamente. Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, falsos profetas de Baal. 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, y mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amenaza de muerte. 3. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén, hermanitos. Cuando le dijo largo camino te resta, hermanos amados, era dirección, claro que sí,
Pero no era la instrucción huye, como en el caso de Lot, huye al monte. No era la instrucción quédate. No había palabra. Solamente a partir de que ya había huido. Pero hermanos amados, aún así cuando el Señor lo vio en la cueva le dijo, ¿qué haces aquí? Porque no era allí donde lo había enviado el Señor. Hay hijitos de Dios, hermanos, que están a punto de explotar, están a punto de estallar. Y hermanitos, algunos le están preguntando a Dios, ¿qué voy a hacer? Y hermanos amados, pareciera que no hay respuesta. Hermanitos, abra su corazón, se lo pido en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe por qué no hay respuesta? No se angustie, hermanitos, no es por culpa de usted. No hay respuesta porque Dios ya se lo había dicho a usted. Lo que pasa es que muy posiblemente ya se le olvidó. Se le olvidó dónde lo puso el Señor, para qué lo puso, cuál es su voluntad, cuál es el llamado de Dios sobre usted, cuál es, hermanitos, la causa de la vida de usted, cuál es su ministerio, cuál es su llamado. Ya se le olvidó la promesa, la palabra que usted había recibido. Entonces, hermanitos, si Dios no le habla, no es, hermanitos, porque Dios no le tenga misericordia. Me atrevo a decírselo, hermanitos, en esta ocasión de esta manera, que Dios está esperando que usted le crea a la palabra que ya le ha dicho antes. Si no le da palabra hoy, es porque ya se lo había dicho. El problema es que esa palabra o no la entendió usted, o no la creyó, o ya se le olvidó. O esa palabra estaba velada para que no la entendiera, pero Él ya le había hablado, ya le había anticipado. Tal vez un domingo antes en la predicación, o dos, o hace un mes, tal vez en lectura. Pero siempre la palabra de Dios, bendito es Dios, que está escrita, está en papel para verla en cualquier momento, porque nuestra memoria es olvidadiza, hermanitos, pero está escrita. Tenemos Biblia escrita, gracias a Dios, y podemos hacer uso de ella y ver, así está escrito. Ahora me acuerdo, ahora recuerdo, esto es lo que Dios me dijo, y me había anticipado que iba a pasar todo esto, pero que no temiera, que Él ha vencido al mundo. Me había anticipado, me había dicho que esté contento con lo que tengo, y que de todo dé gracias, y que le alabe en todo tiempo. Ya me lo había dicho, pero ¿dónde estaba mi corazón que lo había olvidado? Hermanitos, ya lo había dicho. Ahora, volviendo al caso de Elías, no había palabra de Dios en ese momento, en ese instante. Claro que él hubiera querido, Señor, si tú me dices me voy, me echo a correr, me quedo, yo voy a obedecerte. Tú sabes que yo te amo y te temo y obedezco tu palabra. Pero solamente hubo voz, palabra del diablo a través de Jezabel. Hermanitos, así muchos, si oyen una extorsión telefónica, están que se mueren, hermanitos, porque oyeron la misma voz del diablo. Si fue a través de un diagnóstico médico, están que se mueren de desesperación y de tristeza. Pero la pregunta es, ¿y qué de la palabra de Dios? Ahí está. Y es más poderosa esa palabra que la de un médico o que la de unos resultados clínicos. Esta palabra tiene miles de años y es eterna. Es palabra que salió de la boca de Dios. Es más poderosa que lo que nuestros ojos ven o lo que la gente dice que está pasando. ¿Por qué temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? ¿Por qué? Hermanitos, créale a la palabra, que no esté velada a los ojos de usted o a los oídos de usted,
créale a la palabra. Muy bien, Elías no recibió palabra en ese instante, por eso se echó a correr. Ahora, hermanitos amados, dice, pero ellos no las entendían, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran y temían preguntarles sobre estas palabras. Lo voy a llevar muy rápidamente, hermanitos, ahora al capítulo 24, Lucas 24. Se enardece mi corazón, hermanitos, por causa de la palabra, cuando no se le cree o cuando ya se le ha olvidado y cuando ya no hay palabra de Dios en los corazones o en las bocas de los hijos de Dios. Lucas 24, verso 44, hermanitos, rápidamente se lo leo. Dice, Lucas 24, 44, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera. Ahí está hablando el Señor Jesús ya resucitado. Y ya les había dicho también que Él iba a resucitar. Pero también sus corazones estaban velados. Y en otra parte, pasajes paralelos, dice endurecidos, corazones endurecidos. Les repito el 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, esto es hermoso, hermanitos, el 45. Entonces les abrió el entendimiento. Ya no iban a estar veladas esas palabras. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Les abrió el entendimiento, hermanitos. Ya esas palabras ya no estarían veladas. Ahora les abrió el entendimiento. Hermanitos, ¿ha escuchado las oraciones que hacemos aquí antes de la prédica? Le decimos, un servidor le dice, cierre sus ojos, oramos al Señor por la palabra. Y hermanos amados, le decimos, Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría. Y le decimos de parte nuestra lo que sí nos corresponde y podemos hacer es, Señor, oiré atentamente tu voz. Señor, y abro mi corazón, o sea, me voy a disponer a poner mucha atención y a comer tu palabra, a oírla, comerla. Pero eso nos corresponde a nosotros, oír atentamente y abrir nuestro corazón, no corazón cerrado, corazón abierto. Eso nos toca. Pero lo que no podemos hacer, y Él sí puede hacer, es que Él nos abre el entendimiento. Por eso es correcto que le digamos, ábreme el entendimiento, Señor, que yo entienda tu palabra, porque si la entiendo y la creo, ¿qué me va a turbar después? Nada. Tengo palabra tuya. Cuando a mí, hermanitos, me llegan malas noticias, incluso hasta de mi propia persona, no me da miedo, hermanitos. Confío en mi Padre. Me acuerdo de su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra me conforta, me alienta. Nada me mueve, hermanitos, que me quieren matar, que ya me envenenaron, que se me odia, que ya me conocen, saben dónde vivo, conocen mis horarios. No hay ningún problema, hermanitos. Actualmente hay gente mala que tiene información de mí, saben dónde vivo y saben cómo me muevo, hermanos amados. Pero ¿por qué he de temer? El Señor ha dicho que no temamos a los que matan el cuerpo, sino que temamos a aquel que también puede echar nuestra alma en el infierno. Así que, hermanitos, no tememos a los hombres. Quédese usted con la palabra de Dios, hermanos. De ahora en adelante ponga mucha atención
y ruéguele al Señor que le abra el entendimiento, que las palabras no estén veladas. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a mis hermanitos. Señor, quisiéramos escucharlos pronunciar tu palabra, que se muevan en tu palabra, y que tu palabra resplandezca como lámpara a sus pies, lumbrera a sus caminos, porque muchos ya no tienen palabra en sus corazones. Hablan de las cosas, pero no hablan de tu palabra. Hablan de los sufrimientos que tienen y de las cosas que ven, pero ya no de tu palabra, porque parece, Señor, que no la han comido o entendido o recibido. Señor, abre el entendimiento de mis hermanitos siempre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. No estén veladas tus palabras a ellos. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos, y seguimos en la tierra. Le esperamos el martes a las 5 de la mañana. Dios Todopoderoso con ustedes. Amén.